En este video hablaremos sobre el Wronskiano y ecuaciones diferenciales lineales. En realidad tratará sobre la dependencia o independencia lineal de las soluciones de ecuaciones diferenciales lineales. Ese es el contexto en el cual vamos a trabajar. Primero, unas definiciones básicas para dar un contexto general de la situación que trataremos. Tenemos un espacio de funciones diferenciables que se pueden derivar n veces definidas sobre un intervalo. Tenemos las funciones que denoto por y, definidas en un intervalo AB. Y estas funciones pedimos que tengan n derivadas, todas continuas, que se puede derivar n veces. Y denotaremos el espacio de todas estas funciones por la letra v. Este es un espacio vectorial. Fíjense que si tienen dos funciones del espacio v, su suma también está en el espacio v. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, dado eso, si tenemos y1 y y2 en v, y1 más y2 está en v. Por otro lado, si toman una función en v y la multiplican por una constante real, número c, digamos, entonces esa nueva función también estará en v. También se puede derivar n veces. En resumen, si ustedes toman dos funciones en el espacio v y hacen esta combinación, entonces esta combinación estará también en el espacio v. Eso quiere decir que es un espacio vectorial. Esa es la estructura que tiene ese espacio. Un espacio de funciones. Entonces, en un espacio vectorial hay la noción de dependencia e independencia lineal de los elementos de ese espacio. Para eso recordaremos estas definiciones que son del curso de álgebra lineal. Tenemos un espacio vectorial real. Esto quiere decir que los escalares de ese espacio son números reales. Entonces tenemos k elementos de ese espacio. Entonces se dicen que son linealmente independientes si al considerar esta ecuación, fíjense que esto es una ecuación algebraica, donde las incógnitas son los números lambda 1, lambda 2 hasta lambda k. Entonces, si esta ecuación solo admite la solución trivial, es decir, que todos los lambdas son iguales a 0, entonces se dice que los elementos U1, U2 hasta U sub k son linealmente independientes. Una observación, fíjense que lambda 1, lambda 2 hasta lambda k iguales a 0 siempre es solución. Pero aquí estamos pidiendo que es la única solución, que sea la única solución. Entonces, si eso ocurre, se dice que son linealmente independientes. Pues, y si no ocurre, es decir, si hay otra solución diferente a la solución trivial, entonces se dice que los elementos U1 hasta sub k son linealmente dependientes. Son dos nociones fundamentales de la teoría de álgebra lineal. Entonces, retomando lo que estábamos viendo en el contexto del espacio de funciones, que es un espacio vectorial de funciones diferenciables. Este es un espacio vectorial. Entonces vamos a agarrar k funciones. Entonces se dice que son linealmente independientes si esta ecuación, donde las incógnitas son las lambdas, lambda 1, lambda 2 hasta lambda k,
si tiene como única solución todo es igual a 0. Para todo x. Esto para todo x. Esta es una ecuación que se debe cumplir para todo x en el intervalo donde están definidas las funciones. Entonces, si solo tiene la solución trivial, se dice que son linealmente independientes. Es una noción básica en la teoría que vamos a estar hablando en este video. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a considerar estas tres funciones, la función 1, la función x y la función x cuadrada, las cuales están definidas en todos los números reales. Vamos a ver que efectivamente son linealmente independientes. Para ello tenemos que considerar esta ecuación para todo x real, donde en esta ecuación las incógnitas son los lambdas. Entonces fíjense que lo que tienen aquí a la izquierda es un polinomio de grado 2. Si los lambdas son no nulos, entonces es un polinomio no nulo. Si al menos uno de los lambda es no nulo, entonces este es un polinomio no nulo. Entonces vamos a suponer que uno de estos es diferente de 0. Entonces aquí tenemos una ecuación que estamos diciendo que siempre es igual a 0 para todo x. Pero este es un polinomio de grado 2 o menor que 2, dependiendo de cuál es el lambda diferente de 0. Entonces este es un polinomio de grado 2 o menor que 2. Entonces sabemos que un polinomio de grado 2 tiene a lo sumo dos raíces reales, a lo sumo dos raíces. Pero aquí estamos diciendo que hay infinitas raíces, porque esto se tiene que cumplir para todo x. Pues entonces esto es una contradicción. ¿De dónde vino esa contradicción? Vino de suponer de que este polinomio es no nulo, es decir, que existe uno de los números lambda es diferente de 0. Entonces al hacer esa suposición se tiene una contradicción, lo cual indica que todos los lambdas tienen que ser 0 y eso indica que estas tres funciones tienen que ser linealmente independientes como funciones definidas en toda la recta real. Vamos ahora a un segundo ejemplo. Vamos a utilizar el mismo argumento, pero ahora en vez de considerar estas tres funciones, vamos a considerar estas n más 1 funciones, es decir, 1x, x cuadrado, x cubo hasta xn. Fíjense todos estos monomios. Vamos a ver que efectivamente son linealmente independientes. Y vamos a usar el mismo argumento. Entonces para eso vamos a considerar esta ecuación donde los lambdas son la incógnita. Y vamos a pedir pues que esta ecuación es igual a 0 para todo x. Ahora, si vamos a suponer que no son linealmente independientes, es decir, que existe uno de estos lambdas es diferente de 0. Entonces lo que tenemos a la izquierda, esto que está aquí a la izquierda, es un polinomio no nulo, de grado a lo sumo n. El mayor grado que puede tener es n. Y nosotros conocemos el teorema fundamental del álgebra, el cual establece que un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces reales. Pero aquí está diciendo que hay más raíces que n. De hecho, hay infinitas raíces. Porque esta condición se satisface para todo x. Entonces hay infinitos números en los cuales se satisface. Pues, y eso contradice el teorema fundamental del álgebra. Entonces tenemos otra vez una contradicción. ¿De dónde vino esa contradicción? De suponer que este no es un polinomio nulo, es decir, que existe un número lambda diferente de 0. Pues ya al hacer esa suposición tenemos una contradicción, entonces eso indica que todos los números lambda tienen que ser 0.
es decir, es la solución trivial. Y la definición que vimos hace unas páginas atrás nos dice que estas funciones son linealmente independientes en toda la recta real. Vamos a considerar ahora otro ejemplo, otra clase de funciones muy importantes. Fíjense que consideramos las exponenciales. ¿Okay? Todas con exponentes diferentes. Aquí tenemos números A1, A2 hasta AN. Todos son números reales diferentes. Esto es fundamental. Entonces tenemos n funciones, n exponenciales, pero con exponentes diferentes. Entonces, para ver si son linealmente dependientes o independientes, hay que considerar la ecuación que estuvimos viendo. Y esta ecuación se tiene que cumplir para todo x. Entonces vamos a ver de hecho que son linealmente independientes. Entonces vamos a ir por el absurdo. Supongamos que que son linealmente dependientes, es decir, que existe un lambda, al menos uno, diferente de 0, que satisface esta condición para todo x. Entonces existe un lambda que es diferente de 0 y sin perder generalidad podemos suponer que es este último. Y vamos a llegar a una contradicción. Aquí tenemos que hacer una construcción, un procedimiento para llegar a la contradicción. Agarramos esta identidad y la dividimos entre esta exponencial. Acuérdense que la exponencial nunca es nula, no hay ningún problema para dividir. Entonces dividimos esta expresión por esta exponencial. Entonces se cancela queda aquí. Ahora queda A2x entre A1x, pues usando las propiedades de la exponencial, es esto, ¿verdad? Y así para cada uno de estos términos hasta llegar a este y es esta. Entonces fíjense, tenemos ahora esta expresión. Ahora vamos a derivarla con respecto a x. Entonces al derivarla con respecto a x tenemos que esto es una constante, la derivada de una constante es 0, entonces esto desaparece. Aquí tenemos, acuérdense que la derivada es una suma, la suma de las derivadas, entonces aquí tenemos este otro término, tenemos lambda 2, este término, la derivada de la exponencial es la exponencial por el exponente baja, entonces aquí está el exponente y baja aquí, y tenemos aquí la misma exponencial. Y esto ocurre para cada uno de estos términos, que es lo que está acá. Entonces tenemos ahora esta identidad. Fíjense que al hacer este procedimiento, este término, antes aquí teníamos n términos y ahora aquí tenemos un término menos. Tenemos una suma con un término menos. Por eso se hace este procedimiento, para eliminar ese término. Ahora vamos a volverlo a repetir. Una nueva página. Esta es la expresión que teníamos antes, la última línea de la página anterior, era esta expresión, y vamos a repetir el mismo argumento. Vamos a dividir entre esta exponencial, la cual es diferente de 0. Entonces al dividir, este se va aquí. Entonces aquí tenemos queda este acá. Fíjense que este es el que venía aquí de lambda 3, el que acompaña al lambda 3. Y así para cada uno de ellos hasta llegar al lambda n, que es este de aquí. Acuérdense que estamos usando las propiedades de la exponencial. O sea, aquí estamos dividiendo entre entonces por eso es que aquí aparece con este menos. Entonces observemos este exponente. Fíjense que el término A1, aquí sale con negativo, y aquí sale con positivo, es decir, se cancela. Entonces nos queda A3 menos A2. Igual aquí, el A1 se cancela, se va. Y me queda AN menos A2. Y aquí el primer término, este es sin exponencial.
volvemos a derivar con respecto a x. Entonces esto es una constante, desaparece. Aquí tenemos entonces una suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y cada uno de estos términos, fíjense que es un número por la exponencial. Entonces este número aparece aquí. La derivada de la exponencial es la exponencial por el exponente baja multiplicando. Entonces aquí tenemos aparece aquí. Y ese para cada uno de estos términos porque todos son similares. ¿Vale? Entonces fíjense que ahora tenemos una expresión donde ya tenemos un término menos que esta con la que habíamos empezado en esta página y dos términos menos con la que empezamos originalmente. Ahora vamos a seguir este procedimiento varias veces. Esto lo explicamos acá. Entonces fíjense, esta es la expresión que estaba en la última línea de la página anterior. Y ahora, como dije, vamos a volver a aplicar el procedimiento anterior, pero en vez de aplicarlo una vez, lo vamos a aplicar n veces. O sea, antes lo habíamos aplicado 2 veces y ahorita lo vamos a hacer n menos 2 veces, para hacer un total n veces. Entonces, fíjense, cada vez que uno va aplicando este procedimiento, elimina un término y el término siguiente le baja la exponencial. Entonces, al aplicarlo n veces, lo que se obtiene es que va eliminando todos los términos menos el último y van bajando las exponenciales. Y se tiene este. Y observen esta expresión. Esta expresión es lo que está aquí a la izquierda, es una multiplicación, ¿no? Es una multiplicación de diversos factores. Y tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que uno de los factores tiene que ser nulo. Pues vamos a analizar los factores. Entonces, fíjense, aquí tenemos una exponencial. La exponencial nunca es 0, entonces ahí no hay ningún problema. Fíjense, todos estos factores son restas. Pero es an menos a1. Pero sabemos que todos los coeficientes a, todos los números a1, a2, a3, todos son diferentes. Entonces, esto es diferente 0, este es diferente 0 y este también es diferente 0. Todos estos son diferentes de 0. ¿Qué pasa con respecto al lambda n? Pues este ya es lo que habíamos supuesto originalmente que era diferente de 0. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues llegamos a una contradicción. Tenemos que esto es una multiplicación de diversos factores, es un producto con diversos factores y en este producto todos los factores son diferentes de 0 y tenemos que el producto es igual a 0. Eso es una contradicción, ¿no? ¿De dónde vino esa contradicción? Pues vino de suponer precisamente que el lambda n es diferente de 0. Entonces, al tener esta contradicción, eso lo que está diciendo es que las funciones EA1 hasta E sub nx, estas funciones con las que empezamos, son linealmente independientes. Entonces, hemos probado este hecho. Y aquí en este teorema recopilamos parte de lo que hemos visto y tiene otras partes que todavía no las hemos demostrado y no las vamos a demostrar. La parte 1. Aquí en el teorema, la primera parte dice que las funciones 1, x hasta xn son linealmente independientes en todo R. Pues esto fue lo primero que probamos, esto fue el ejemplo 2. La segunda parte, estas funciones, las exponenciales con coeficientes diferentes, son linealmente independientes. Esto es lo que acabamos de probar justo en las láminas anteriores. La tercera es una parte nueva, que no la vamos a demostrar, que es, fíjense, tenemos la exponencial todas con el mismo factor, pero están multiplicadas por 1 x cuadrado hasta xn.
es la exponencial con un factor y cada uno de y está multiplicado por estas x1, x cuadrado, hasta xn. ¿Ok? Entonces, el teorema afirma que estas funciones son linealmente independientes. No lo vamos a demostrar. Para la demostración usa argumentos similares a los que hemos visto, pero con un poco más de sofisticación. Pero son son argumentos similares. Me gustaría observar que, fíjense que si alfa es 0 aquí, esta expresión es precisamente la 1. Entonces esto realmente generaliza 1. Esto generaliza 1. Fíjense, si alfa es 0, es precisamente 1. Pero aquí está diciendo que alfa puede ser 0 o cualquier otro número real. Y la parte 4 es la generalización de todo esto. Fíjense que la primera línea aquí tenemos exactamente aquí con un A, un exponente A. La segunda línea es una expresión similar, pero con un exponente diferente. Aquí asumimos que A2 es diferente a 1. Y así lo hacemos para K números, para K exponentes. O sea, fíjense, A1, A2 hasta A sub K tienen que ser todos números diferentes, son números reales, todos diferentes. Entonces el teorema afirma que todas estas funciones son linealmente independientes en todo su dominio, es decir, en todo R. Noten cuántas funciones tenemos aquí. Aquí en la primera línea tenemos n, en la segunda línea tenemos n. ¿Cuántas líneas tenemos? ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos K, ¿no? Tenemos K y tenemos n columnas. Entonces es n por K. Entonces tenemos aquí que estas n por K funciones diferentes, todas estas, son linealmente independientes. Este teorema, pues la demostración de esto es un poco más sofisticada que la anterior, pero usa argumentos similares. Entonces, pero no lo vamos a hacer acá. Entonces aquí tenemos este teorema que garantiza que todas estas funciones son linealmente independientes. Fíjense que la versión 4 generaliza todas las anteriores. Ok, ahora vamos a definir el Browniano. ¿Qué cosa es el Browniano? Aquí tenemos funciones de nuestro espacio vectorial V, es decir, funciones que se pueden definidas en un intervalo cerrado AB, que se pueden derivar n veces. Ese es el espacio el espacio vectorial con que estábamos trabajando. Entonces ahí tenemos estas funciones. Entonces definimos el Browniano de estas funciones como el determinante de esta matriz. Fíjense que esta matriz, en la primera columna, tenemos la derivada de la primera función, las n-1 primeras derivadas. O sea, tenemos y1, la derivada de y1, la segunda derivada, hasta llegar a la derivada de orden menos 1. Y así, en la segunda columna es con la segunda función, así está la última función. Observen que es una matriz con n filas y n columnas. O sea, es una matriz n por n. Una matriz cuadrada y en la cual se le puede calcular el determinante. Fíjense que para cada x, esto es un número, es decir, este determinante es una función de x. Ok, tenemos aquí. También la podemos denotar esto de esta forma si el contexto es claro. Entonces, pero fíjense que el determinante, el Browniano es el determinante de estas funciones, es una función de x también. Vamos a hacer unos ejemplos. Pues primero es el caso particular cuando tenemos dos funciones, y1, y2. Entonces fíjense, ahí tenemos una matriz 2 por 2. Esta que está aquí, la primera columna, es la función y su derivada de la primera función y de la segunda. Entonces tenemos ahí el determinante de una matriz 2 por 2, que ¿cuál es? Es esta por esta
menos esta por esta. Esto que está aquí. Vamos a hacer esto en un caso concreto en un caso concreto de funciones. Tenemos la función y1 coseno de x. Esta función está definida para todos los números reales. Ahora, pero tenemos el y2, el logaritmo de x. Observen que el logaritmo de x no está definida para 0 ni para números negativos. O sea, de menos infinito hasta 0 no está definida. Pero aquí vamos a poner de 1 a infinito. Entonces aquí estas dos funciones están definidas. ¿Okay? Entonces, vamos a acá. El Browniano no es más que eso. Agarran coseno de x, derivan. Tienen aquí la primera columna. Logaritmo de x, 1 sobre x. Aquí fíjense que no hay ningún problema porque el 0 no está acá. Entonces calculamos el determinante, esto que está aquí. Y ese es el Browniano. ¿Para qué sirve el Browniano? Eso es lo que vamos a hablar ahora y ver su relación con ecuaciones diferenciales. Aunque en estos dos teoremas todavía no sale su relación con ecuaciones diferenciales. Y para esto es útil el Browniano. Tenemos n funciones diferenciables n veces. Todas de estas del espacio vectorial V que hemos estado hablando desde el principio. Tenemos esta función, n funciones. Tenemos estas. Entonces el teorema 2 dice que si tenemos estas funciones, y si estas funciones son linealmente dependientes en este intervalo, donde están definidas, entonces su Browniano es 0 para todos los puntos del intervalo. Para todo x, el Browniano es 0. Este teorema se puede escribir de una manera equivalente. Teorema 3 es exactamente el mismo teorema 2, pero escrito de una forma diferente. ¿Qué dice el teorema 3? Si agarramos, tenemos n funciones que son diferenciables n veces. Entonces, si el Browniano es diferente de 0 para algún x1, para un solo, al menos para un punto, entonces las funciones son linealmente independientes en todo el intervalo. Noten qué es lo que, lógicamente, qué está ocurriendo. Fíjense, el teorema 2 dice, tenemos como en lógica, tiene una proposición P, implica a Q, P implica Q. O sea, tenemos, si son linealmente dependientes, entonces el Browniano es igual a 0 para todo x. Entonces estamos diciendo no Q, es decir, la negación de esto, eso implica la negación de esto, no P. Entonces, ¿cuál es la negación de que el Browniano sea igual a 0 para todo x? Es decir, que es diferente de x, diferente de 0 para al menos un x, que es lo que estamos diciendo. Entonces, la negación de esto. Entonces, la negación de esto implica la negación de la hipótesis. De aquí. Entonces, está diciendo cuál es la negación de la hipótesis de aquí. Pues es que son linealmente independientes. Ok. Entonces, estos dos teoremas son equivalentes. Fíjense que si ustedes tienen que el Browniano es 0, no dice nada, no pueden decir nada si son linealmente dependientes o independientes. Si el Browniano es diferente de 0, al menos en un punto, sí sabemos que son linealmente independientes. Eso es lo que dice el teorema 3. Pero el teorema 2 lo que dice, si son linealmente dependientes, entonces el Browniano es 0 para todo x. Pero si ustedes tienen unas funciones y tienen que el Browniano es 0, estos dos teoremas no dicen nada. Hasta ahora. Ahora, el próximo teorema va a ser más profundo, pero se pide que las funciones sean soluciones de una ecuación diferencial. Fíjense que aquí no estamos pidiendo absolutamente nada con respecto a ecuaciones diferenciales. Y aquí viene el teorema que les estaba mencionando, que es el teorema 4.
Teorema 4 dice, pues tenemos n funciones que son soluciones de esta ecuación diferencial lineal homogénea de orden n. Al decir eso, está implicando que estas funciones son diferenciables n veces, ya lo está implicando, ¿no? Aquí tenemos que esas funciones son soluciones de una ecuación diferencial, donde estos coeficientes son funciones continuas. Entonces el teorema afirma que son equivalentes a los siguientes enunciados. Las funciones son linealmente independientes en todo AB, es lo mismo a que el Wronskiano sea no nulo para algún punto. Y 3, está pidiendo que el Wronskiano sea no nulo para todo punto del intervalo. Fíjense, el teorema implica que estos tres hechos son equivalentes, siempre y cuando que las funciones en cuestión sean soluciones de esta ecuación diferencial, una ecuación diferencial de esta forma. Noten, vean la diferencia entre 2 y 3. Fíjense que 3 está pidiendo que el Wronskiano es diferente de 0 para todo punto, mientras que 2 es que el Wronskiano sea diferente de 0 para al menos un punto. O sea, fíjense que 3 es mucho más fuerte que 2. Pero lo que está diciendo este teorema es que si las funciones son soluciones de una ecuación diferencial, entonces son equivalentes. Y de hecho, son equivalentes a que las funciones son linealmente independientes. En este video no demostraremos ninguno de estos tres teoremas. No lo vamos a demostrar aquí. Pero sí lo vamos a usar. Y son teoremas muy útiles. Y de hecho, ese es el uso que se le da al Wronskiano en esta teoría. Entonces vamos a considerar varios ejemplos. Tenemos aquí el primer ejemplo. Tenemos la función coseno de x y seno de x. Vamos a calcular su Wronskiano. Ese es esto. Tenemos esta expresión. Ver que esta expresión es diferente de 0 para todo x no es inmediato. Sin embargo, fíjense, si vamos a evaluar, digamos en el punto pi, el Wronskiano da diferente de 0, da menos 1. Da diferente de 0. Entonces, aplicando el teorema 3, eso dice que estas funciones son linealmente independientes. Volviendo al teorema 3, fíjense que lo está diciendo. Si el Wronskiano es diferente de 0 para un punto, entonces son linealmente independientes. Eso es lo que estoy usando acá. Independiente no usamos para nada si son soluciones o no de una ecuación diferencial. No estamos haciendo eso. Ahora vamos a considerar estas tres funciones. Fíjense que consideramos aquí el Wronskiano, tenemos aquí, calculamos el determinante y nos da 8x. Entonces observen que si x es diferente de 0, el Wronskiano es diferente de 0. Entonces, volviendo a usar el teorema 3, eso nos afirma que estas tres funciones son linealmente independientes en todo R. En todo el dominio donde están definidas. Vamos al ejemplo 4. Aquí tenemos estas tres funciones, coseno de x, seno de x y seno de x más alfa, con alfa diferente de 0. Vamos a ver si son linealmente dependientes o independientes. Calculamos su Wronskiano, que tenemos aquí, y nos da este determinante da 0. ¿Por qué da 0? Fíjense la primera fila y la última fila, la tercera fila. Fíjense que la tercera fila se obtiene a partir de la primera multiplicando por menos 1.
Entonces, usando las propiedades del determinante, eso implica que el determinante de esa matriz es nulo, sin tener que calcularlo directamente. Lo pueden hacer, pero entonces esa propiedad nos dice que este determinante es nulo, es cero. Ok. Entonces fíjense que ya aquí ni el teorema 2 y el teorema 3, ninguno de los dos lo podemos aplicar. Ninguno de esos dos teoremas nos dice qué podemos decir con respecto a la dependencia o independencia lineal de estas tres funciones. Para eso tenemos que apelar al teorema 4. Lo que les acabo de decir. Observen esta ecuación diferencial de grado 3. Estas tres funciones son estas tres funciones son soluciones de esta ecuación diferencial. Verifíquenlo. ¿Ok? Se tienen que verificar, son soluciones de esa ecuación diferencial. Entonces, apelando al teorema 4, se tiene que estas tres soluciones son linealmente dependientes en R. Fíjense lo que dice el teorema 4. Aquí ya habíamos visto que si son soluciones de una ecuación diferencial, las funciones de una ecuación diferencial lineal homogénea, que es como la que obtuvimos ahí, entonces el hecho que el Wronskiano sea diferente de cero implica que son linealmente independientes. O en otras palabras, si el Wronskiano es cero, entonces son linealmente dependientes. Entonces aquí el teorema 4 nos garantiza que estas tres funciones son linealmente dependientes en R. Ok, vamos al ejemplo 5 y es un ejemplo bien interesante. Tenemos estas dos funciones. Tenemos aquí x cuadrado y aquí x por el valor absoluto de x. Entonces, vamos a ver, fíjense, si tenemos números, va a haber diferencias si consideramos números positivos o negativos. Estas dos funciones son linealmente dependientes en este intervalo de números positivos, 0, 1. ¿Por qué? Porque son las dos la misma función en ese intervalo. En otras palabras, ocurre esto, ¿no? Para los números negativos, son linealmente dependientes también. ¿Por qué? Porque esta es menos x cuadrado en los números negativos. Entonces esta es menos esta, o en otras palabras, se cumple esto para acá. Ahora, si queremos trabajar simultáneamente números positivos y negativos, es decir, considerar la unión de estos dos intervalos, la situación cambia. Fíjense que si hacemos esta ecuación, consideramos esta ecuación para acá, en este intervalo. Fíjense, si nada más consideramos números positivos, aquí esta ecuación dice que lambda 1 es igual a lambda 2, cualquiera. Y si tomamos números negativos, entonces lambda 1 es igual a menos, si tomamos números negativos, lambda 1 es igual a lambda 2. Y si tomamos números positivos, lambda 1 es menos lambda 2. Pero aquí estamos tomando números positivos y números negativos. Y la única manera de que se cumplan simultáneamente esas dos condiciones es que sean los dos nulos. Y si tenemos que la única solución es que los dos sean nulos, eso implica que son linealmente independientes, como vimos al principio. Entonces, fíjense la situación interesante, que en cada de estos subintervalos son linealmente dependientes, pero si tomamos la unión de los dos, son linealmente independientes. Sin embargo, el Wronskiano aquí es nulo. Fíjense que se calcula en Wronskiano para x positivo da 0 y para x negativo da 0, entonces da 0 para todo esto. Entonces, ¿qué se puede concluir de toda esta situación? Pues que estas funciones no cumplen el teorema 4. O sea, porque esto está contradiciendo el teorema 4. Entonces no cumplen las condiciones, las hipótesis del teorema 4. ¿Y cuáles son las hipótesis del teorema 4? Que las funciones que se consideran, es decir, la y1 y la y2, no son soluciones de una ecuación diferencial homogénea. No son, porque si lo fueran,
tendríamos una contradicción. Ok, y con esto culminamos el video. Ya para finalizar, les doy una lista de referencias bibliográficas donde se trata estos temas. Aquí tenemos esto. Esta es una lista de libros. Aquí están especificadas las secciones donde se trata este tema. Y con esto culminamos el video.